Capítulo 19. Negociaciones agresivas. ¿Cómo te sientes, Rin? Preguntó Arquero. Deja de preocuparte, mamá gallina, pensó Rin, realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. Mientras ambos permanezcan en forma astral, no es tan malo. Creo que el único problema real surge cuando ambos tienen que operar al mismo tiempo, ahí es cuando la pérdida de maná comienza a ser más de lo que puedo manejar. Rin era, por supuesto, un genio. No iba a ser modesta al respecto. Y como tal, había experimentado mucho con su nuevo juguete. El libro actuó como una combinación de Command Seal y un enlace a los circuitos mágicos de Rider, permitiendo extraer maná o, aunque Shinji carecía del equipo, insertarlo en ellos. Una vez que Rin lo tuvo en sus manos y lo inundó con su propio prana, el vínculo entre ella y Rider se había forjado, y mientras ella lo tuviera, ella era esencialmente la maestra de Rider, siempre y cuando el verdadero maestro no eligiera hacerlo. Anularlo. Rin tenía mucho maná de sobra. Un Servant estaba dentro de sus poderes y ni siquiera los redujo tanto, al menos no durante la guerra, cuando el sistema del Grial actuó como refuerzo. 2, sin embargo, plantearon un problema. A pesar de lo poderosa que era, mantener activos a Archer y Rider al mismo tiempo actuaba como una gran tensión. Sería mejor más tarde, cuando no estuviera cansada de forjar la conexión inicial, pero en el mejor de los casos, todavía creía que tener a Rider y a Archer activos y en combate a la vez la dejaría incapaz de usar su propia magia. En el peor de los casos, haría que la sangre brotara de su nariz y oídos, pero esperaba que no llegara tan lejos. Por ahora, sin embargo, estaba satisfecha con los resultados. Sus afirmaciones iniciales de victoria final podrían haber sido un poco prematuras, estaba emocionada, así que demándela, pero al menos había ganado mucha versatilidad con esta obra. Rider y Archer tenían especialidades y estilos de combate muy diferentes, y ella podía tener a cualquiera de ellos activo a plena potencia en cualquier momento dado. Si uno resultaba herido, podía astralizarlo y enviar al otro inmediatamente. Podría enviarlos a ambos a la mitad de potencia, tal vez incluso llegar a 2/3, sin hacerse daño grave. A veces 2 potencias más pequeñas eran más útiles que una sola grande. Y, como último recurso, bueno, siempre podía ver cuánto tiempo podía soportar que ambos aceleraran a fondo al mismo tiempo. Probablemente no mucho. Definitivamente más de lo que podría Emilia. Así que ja. Aún así, había un problema importante que solo podía posponer por un tiempo, más allá de la situación del maná. Una vez que llegara a casa, tendría que pensar esto con mucho cuidado. Te sigo por el momento porque ese libro te da poder, susurró la voz suave y profunda de Rider en su mente. Pero mi verdadero maestro se lo dio a Shinji. Es posible que hayas secuestrado el hechizo que le dio forma, pero sigue siendo suyo y ella no estará feliz de que lo hayas robado. Ah. Entonces Rider no quería esperar. Yo sé eso. Y créeme, tengo un plan para tratar con ella, respondió Rin. Esto era solo una verdad a medias, ella tenía un plan para idear un plan para lidiar con Sakura. Pero no debería ser demasiado difícil. Después de todo, tenía mucho que ofrecerle a la niña. El punto clave en la negociación era acercarse desde una posición de fuerza, y ella ya estaba allí. No debería ser demasiado difícil encontrar una zanahoria que atraiga más a Sakura. Ella estará a bordo pronto y creo que entonces tú y yo seremos grandes amigos. ¿Y si ella se niega?, preguntó Rider. Entonces usaré este sello de comando antes de que ella lo destruya. No quiero lastimarla, así que haré que te mates. Rin recordó, con hierro forrando su mente. Hizo una pausa durante varios largos segundos, con la respiración contenida. Si simplemente hubiera enojado al Servant, algo podría haber salido muy mal aquí, pero la forma en que Rider había abandonado a Shinji como basura en el momento en que el libro cambió de manos le dio esperanza. Podía sentir la pequeña sonrisa de Rider en su mente. ¿Qué hará? Rin dejó escapar un largo y aliviado suspiro. De vez en cuando, tienes un sirviente que realmente valora a su maestro. Por lo general, eran los nobles tontos, como saber, Rin se tomó un momento, entonces, para lamentar el hecho de que nada de esto habría sido necesario si hubiera tenido en sus manos ese, simplemente habrían sido tan un equipo impecable, casi la hizo llorar, pero aparentemente Rider estaba en el mismo barco. Ella lo había sospechado al ver la forma en que Rider miraba a Shinji.
Ella claramente lo odiaba, pero no se había tomado el tiempo para apuñalarlo por la espalda y volver con Sakura cuando claramente podía haberlo hecho. Shinji estaba demasiado orgulloso de sí mismo para ver una traición proveniente de alguien a quien consideraba propiedad. La única razón por la que Rin podía ver que Rider actuara de esta manera era si Sakura lo quería así, por cualquier motivo. Rider era leal a Sakura. Ella quería lo mejor para ella. Bueno, eso estuvo bien, ya que Rin en realidad estaba diciendo la verdad. No tenía intención de hacerle daño a Sakura. En realidad, todo lo contrario. Incluso unos pocos minutos de reflexión hicieron que esa zanahoria fuera cada vez más clara. Bueno, pensó alegremente, un pequeño salto entrando en su paso, me alegro de que hayamos cubierto eso. Entonces, así es como vamos a ejecutar esto. Durante la próxima hora, pasaremos mucho tiempo hablando de todo tipo de cosas, Rider. Cosas como la mansión Mató y sus defensas, y todo lo que sepas sobre Zouken y sus movimientos y habilidades. Y luego te llevaré a una prueba de manejo. El camino de regreso a la casa de Emilia fue silencioso. El tema que Shirou deseaba plantear, lamentablemente, no era apartamento para oídos errantes. Saber había estado esperando nunca hablar de eso con él, no habían hablado mucho sobre el tema de Kiritsugu, pero incluso a partir de fragmentos no fue muy difícil darse cuenta de que el chico claramente idolatraba a su padre. Saber, no había compartido este sentimiento. No estaba segura de cómo ni por qué, pero Kiritsugu Emilia claramente había cambiado, drásticamente, desde que lo conoció. Y decirle a su devoto hijo que esto no había sido una perspectiva que ella hubiera esperado, por lo que había planeado simplemente guardárselo para ella e ignorar los problemas del clan Emilia en favor de centrarse en la guerra. Naturalmente, la vida decidió no permitir esto. A veces, Saber se preguntaba si le hacía estas cosas a propósito, si ella era una especie de juguete para masticar universal. Pero supuso que podría haber sido peor. Podría haber estado en llamas. Aún así, mientras estaba sentada en la cocina de la casa Emilia, escuchando a Shirou preparar la comida, descubrió por primera vez que no estaba muy ansiosa por verlo sentarse a la mesa con la comida terminada. Él así lo hizo y ella apenas lo olió. Estaba cocinando, dijo, porque me aclara la cabeza, y mi cabeza necesitaba aclararse. Lo supuse. Sin embargo, me temo que no podré aclarar nada a su entera satisfacción, maestro, la situación es más complicada de lo que cree, y no creo que saberlo le traerá nada parecido a la paz. Saber dijo suavemente. A decir verdad, te habría desaconsejado ir, si hubiera sabido que el supervisor de la guerra estaba al tanto de los sirvientes y maestros que lucharon en la última guerra. Más particularmente, Kiritsugu Emilia. Tu padre. Padre adoptivo. Me sacó de un incendio, fui el único superviviente. Me salvó la vida, me acogió. Me dio un hogar, una familia. Me enseñó todo lo que tengo y que vale la pena saber. Sí, dijo Saber con un suspiro. Es por eso que me cuesta tanto creer que sea el mismo hombre que conocí. Kiritsugu Emilia entró en la guerra como un mercenario. Un asesino al servicio de la familia Inzberg Magus. Era frío, distante, despiadado. En todos los sentidos un mago perfecto, con una excepción. Él hizo una pausa, buscando las palabras, antes de decidir que, en ese momento, la franqueza era el único recurso real. Shirou aceptaría o no. Estaba destrozado. No era un mago que fue criado en la frialdad y la crueldad, sino alguien que fue retorcido por la vida. Pude ver eso. Shirou suspiró, frotándose las sienes. Eso no puede ser correcto. Tiene que ser otra persona, ¿no? Cualquier otra persona. No puedes estar pensando en el mismo hombre. El fuego, Shirou, dijo Saber suavemente. En el que te encontró. Fue causado por la batalla final de la guerra. Yo estaba luchando contra Archer, el último sirviente que quedaba además de mí, mientras Kiritsugu luchaba contra su maestro. No conozco los detalles de su duelo, pero sé que Kiritsugu salió victorioso, porque solo él regresó con vida después de que el fuego iniciado en su enfrentamiento se extendiera a la ciudad. Y fue entonces cuando me traicionó. Traicionado. Con su tercer y último sello de comando, cuando el Grial estaba a nuestro alcance, Kiritsugu me ordenó sacar mi espada y destruirla, dijo Saber, la amargura de ese recuerdo todavía le traía un sabor amargo a la boca. No sé por qué, ni me importó en ese momento. Simplemente lo odié más allá de lo que puedo describir.
Estaba tan cerca, Y. Ella suspiró. Ya no importa. Basta decir que sí. Conocí a tu padre. Y no tiene nada que ver contigo. Shirou se frotó las sienes y se hundió en la silla, gimiendo de frustración. Bueno, es algo que debería haber sabido. Pero no explica nada sobre esas espadas, o esa mujer, o... ¿Mujer? Ah. Cuando estaba inconsciente, después de que, hice espadas, dijo Shirou, a falta de un término mejor. Vi a una mujer. No puedo recordarla con mucha claridad, pero habló de mi padre y de alguien a quien tenía que proteger, probablemente fue solo una alucinación, pero se sintió real. Probablemente sea estúpido. ¿Recuerdas cómo era ella? Preguntó Saber, suavemente. No podría ser. Pero, esa niña es su hija, y no era una mujer normal ni mucho menos. ¿Podría haberse conservado algún fragmento de ella dentro de Iliasbiel después de todo? Shirou suspiró. No. Realmente no vi su cara. Y lo que es peor, estuve entrando y saliendo de ella todo el tiempo, viendo pequeños trozos de lo que te estaba pasando a ti también. Esa cosa negra, una espada dorada que brillaba. Como el sol, un hombre con ojos fríos y rojos, sonrió con tristeza. Un montón de pequeñas cosas que no tienen ningún sentido. Solo destellos que ardían en mi cerebro incluso cuando realmente no podía entenderlos. Saber sonrió levemente. Bueno, quería informarte, pero tenías tanta prisa. Shirou puso los ojos en blanco y le acercó el plato humeante de carne y arroz. Toma. Considéralo penitencia. Ahora dime qué está pasando. Saber asintió agradablemente, sus nervios se enfriaron un poco. Shirou no parecía estar terriblemente molesto con ella por ocultarle su conexión con su padre, lo cual supuso que era justo, dado que él no había preguntado, y al final no había sido muy relevante. A menos que la princesita realmente haya alterado las cosas más de lo que pensaba. Bueno, comencemos por el principio. Ella compartió con Shirou lo poco que podía compartir sobre las armas que él creó, lo cual no era mucho, pero sí lo suficiente como para hacerle mirar sus manos como nunca antes las había visto. Tal proyección no era imposible para un mago, pero debería haber requerido algún tipo de plantilla en la que basar el arma, y no debería haber sido lo suficientemente sólida como para repeler la lanza de Lancer. Desafortunadamente, como ella misma no era una maga, había poco que pudiera compartir sobre eso. En cuanto a los demás factores, sin embargo. La criatura negra que recuerdas, creo que es algún tipo de maldición. No conozco los detalles, pero se contuvo apenas a tiempo. Violar juramentos no era algo que ella haría si todos pudieran evitarlo. Inconveniente, pero ella era un caballero y esto no iba a cambiar. Su conexión con Lancer y la forma en que me buscó específicamente sugiere que de alguna manera está conectado con el Santo Grial. Creo que Zhou Matou también estaba consciente de ello, así que creo que probablemente esté conectado con sus maquinaciones. Al menos, él sabe más que yo y ciertamente es hostil con nosotros, por lo que deberíamos considerarlo un objetivo prioritario si tenemos la oportunidad de destruirlo sin poner en peligro a Sakura. Allá. Informativo y, sin embargo, omitiendo todo lo que pueda delatar a Lady Innsbern. Saber sintió que le estaba yendo bastante bien en este subterfugio y ni siquiera tenía gafas de sol. Está bien, eso tiene sentido, dijo Shirou. No lo vi, en realidad, pero, fue más como si lo sintiera. Como si fuera solo este vacío sin fin que atraía todo. No estoy seguro, pero, bueno, tendría sentido, al menos, si fuera la razón por la que la gente estuviera perdiendo energía vital por toda la ciudad. ¿Tiene eso sentido para usted? Saber parpadeó. Ella no lo había considerado, pero, potencialmente. Por lo que he reconstruido a partir de la vileza general de Shinji y las extrañas travesuras de Rin, parece que la fuente de ese efecto es el templo Ryudou, ¿correcto? Toda la montaña está un lugar poderoso y místico. Si esa criatura de sombra es el resultado de un ritual mágico, ese sería un lugar ideal para lanzarla. Shiro asintió. Bueno, tenemos que patrullar de cualquier manera. También podríamos comenzar allí esta noche. Si podemos detener esa fuga de energía, podemos salvar a mucha gente a la vez. De todos modos, me parece la mejor táctica. Saber hizo una mueca. Yo, no estoy en desacuerdo. Pero esa sombra es peligrosa, Shirou.
Por favor, comprende la inmensidad de lo que estás preguntando, mi noble fantasma la ahuyentó, pero esa es una habilidad de uso muy limitado, y no lo hizo. Destruirlo permanentemente. Eso por sí solo debería ser una prueba de que esta criatura es una maldición peligrosa y posiblemente inmortal. Destruirla puede estar más allá de nuestras capacidades. Shiro asintió. Lo entiendo. Pero tenemos que intentarlo, ¿no? Al menos, confío en que podrás lidiar con cualquier cosa que se te presente. Te he visto hacer algunas cosas increíbles, Saber. Un poco molesta e irrazonablemente complacida por el cumplido, Saber se encontró reaccionando con una mezcla de sonrojo y muecas de dolor, lo que imaginó que parecía bastante extraño. Intentó ocultarlo dándole un mordisco a su comida. Sí. Bueno. Se agradece tu confianza, te agradezco lo suficiente como para que me digas el nombre de tu espada ahora. Bromeó Shirou. Pero también me pone mucha presión, finalizó Saber tímidamente. No es divertido. En cuanto al hombre de ojos rojos que viste, dijo Saber, deteniéndose brevemente para dar algunos bocados más, podría haber sido un simple estofado de carne y arroz, pero Shirou lo hizo muy bien, quizás sea incluso más problemático. Al igual que yo, él fue un servante en la guerra anterior. Asumió el papel de Archer en ese conflicto, y fue contra él con quien luché al final, entre las llamas. ¿Esperarlo? No sé cómo sigue vivo, su identidad o realmente algo de valor sobre él, admitió Sabre. Simplemente que es poderoso. Tu padre era perdóname mi rudeza, un mago mucho más consumado que tú. Bajo su mando, estaba cerca de la cima de mi poder, y aún así solo pude luchar contra este arquero, empató antes de que nos separaran. Nunca gané una batalla decisiva contra él. No sé si pude. Nuestra última batalla solo terminó porque su maestro fue herido de muerte, y nos separamos antes de que pudiera encontrar un nuevo enemigo. 1. Debería haberse desvanecido con la destrucción del Santo Grial incompleto, pero no lo ha hecho. Me temo que poco más puedo decirles. Los ojos de Shirou se abrieron como platos. ¡Oh diablos! De hecho, para agravar esto está el hecho de que su personalidad es problemática en el mejor de los casos, horrible en el peor, dijo Saber en un tono sufrido. Y está extrañamente obsesionado conmigo, y no le molesta particularmente el concepto de cordura. Tiene otros objetivos en este momento, pero eventualmente vendrá por nosotros, y cuando lo haga, no irá bien. Entonces, otro gran obstáculo entonces. Genial, dijo Shirou. Bueno, no hay mucho que podamos hacer al respecto ahora. Entonces tendremos que esperar que no aparezca cuando estemos en el templo. Saber consideró esto. O podríamos intentar dárselo a la sombra, tal vez dándole indigestión, lo que permitirá que nuestra victoria se desarrolle sin problemas. No es gracioso, Saber, dijo Shirou, sonriendo a su pesar. Por supuesto, maestro, estuvo de acuerdo Saber, con los ojos brillantes. ¿Puedo darme otra ración, si es posible? Faltan muchas horas para que anochezca, y. Hice 2 ollas. Su sabiduría crece día a día, maestro. Ya era casi de noche cuando finalmente recibió la llamada que esperaba. Sakura entró al sótano de la mansión por segunda vez, ignorando el pozo de lombrices lo mejor que pudo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras una punzada de miedo recorrió su columna. No importa cuántas veces lo enfrentó, siempre hubo ese breve momento de terror cuando se presentó ante su abuelo. Siéntate, dijo la voz de Zouken, emanando de muchas bocas a lo largo de toda la repugnante cámara, la luz parpadeante de las velas iluminaba una vieja silla de madera colocada sobre el foso. Sin decir una palabra, Sakura hizo lo que le dijo. ¿Te preguntas por qué estás aquí? Dijo la voz de la legión, la voz de su abuelo multiplicada por 1.000.000, cada grupo de palabras emanando de un rincón diferente del sótano. Mientras observaba, 1000 gusanos se juntaron formando un montón más grande. Al parecer, el abuelo estaba durmiendo. Pronto estaría allí en persona, una vez que su cuerpo estuviera listo para moverse nuevamente. Me pregunto por qué estoy en casa, señor. Pensé que no le importaba lo que me pasara. Pensé que mientras Shinji tuviera a Rider yo no era necesaria para la guerra, dijo obedientemente. No tenía sentido mentirle el abuelo, él siempre lo supo. Ella había aprendido hacía mucho tiempo a simplemente decir la verdad, en todo momento, ya que él veía más allá de cada mentira, sin importar cuán inteligente fuera.
Bueno, para ser justos, no podía estar completamente segura de eso. No era como si alguna vez hubiera dicho nada al respecto. Pero ella sospechaba firmemente simplemente por el hecho de que las sesiones siempre dolían más después de haber ocultado algo. El abuelo tenía demasiadas maneras de expresar su punto de vista de forma no verbal. Una boca se abrió ante la masa de gusanos retorciéndose, la sonrisa de su abuelo. Pensé que era verdad. Me equivoqué. Las cosas han cambiado. De repente te has convertido en una pieza del juego aún más importante de lo que creía. Sakura parpadeó. ¿Quieres que recupere a Rider? No puedo, lo sabes. Incluso si se la quité a Shinji, el gusano cresta me impide usarla en la batalla por cualquier periodo de tiempo. La figura se encogió de hombros, las babosas cayeron repentinamente de los hombros humanos y Zouken sonrió. Oh, querida, querida. Siempre has sido de más utilidad que un maestro común. Pero no te preocupes, lo que necesito de ti es mucho más simple de lo que crees. No hay necesidad de que lo hagas. Entrar en batalla, o cualquier cosa tan infantil como eso. Todo lo que necesito que hagas, es dormir. Sakura parpadeó confundida ante sus palabras, antes de sentir el tirón del gusano cresta en su corazón. Un dolor agudo llenó su pecho durante unos segundos, haciéndola caer hacia adelante de la vieja silla, pero fue seguido al poco tiempo por una intensa fatiga que llenó todo su cuerpo, como si le hubieran atado pesas de hierro a cada centímetro de su cuerpo. Ella, y su cerebro se sintió de repente como si estuviera envuelto en una tela gruesa. Su visión se volvió borrosa, luego se volvió negra y roja alrededor de los bordes. ¿Entonces el viejo tonto tiene deseos de morir? Lo escuchó en su mente, justo antes de que sus ojos finalmente se cerraran y la conciencia desapareciera en el vacío. Zouken observó con una sonrisa cómo las sombras en la esquina de la habitación crecían, corriendo juntas, venas de color rojo sangre comenzando a correr a través de ellas antes de que finalmente se fusionaran en la forma familiar de su preciado, aunque algo impredecible últimamente, familiar. Había llegado el momento, entonces, de recordarle a quién pertenecía. Desde las profundidades de la sombra, una voz femenina muy engreída resonó por la cámara. Entonces. En mis tiempos, los magos que vivían hasta ser tan viejos como tú tenían un sentido de autoconservación mucho mejor. Pero claro, ese era un mundo mejor en general. Bienvenido a mi casa, Servant Caster, dijo Zouken, inclinando la cabeza mientras la mujer salía del charco de oscuridad, sus sólidos ojos negros brillaban a la luz de las antorchas. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? Sin decir una palabra, Caster levantó la mano y envió un rayo de llama negra azabache, que atravesó directamente el pecho de Zouken. Las llamas se extendieron a través de su carne envejecida como si estuviera hecha de yesca, dejando el cuerpo decrépito convertido en nada más que un montón de cenizas en menos de 5 segundos agonizantes y retorcidos. Eso fue tanto grosero como increíblemente inútil. Dijo la voz del viejo mago, emanando de cada rincón de la cripta. Ahora necesito asegurar otro cuerpo y ese era casi nuevo. Caster se encogió de hombros, su sonrisa despreocupada. He estado lidiando con un perro rebelde durante el último día y me sentí frustrado por desquitarme con algo. Lo confieso, simplemente matar cada una de tus repugnantes babosas y dejarte como un espectro incorpóreo que se desvanece en la historia no fue tan placenteramente. De manera irónica esperaba castigarte por tus pecados, viejo, pero tiene cierto atractivo. Tal vez Lancer tenía razón sobre el enfoque directo después de todo. Desde que tu pequeña mascota se convirtió en mi pequeña mascota, confieso que la violencia ha sido estimulante. Es de esperarse, que incluso un antihéroe como tú sea tocado por la raíz de todo pecado. El viejo mago se rió entre miles de gargantas, ninguna de ellas ni remotamente hecha para el sonido. ¿Es lo mismo que tú, no es así? Solo una marioneta rota hecha de oscuridad y pérdida que cree que es una persona. Los ojos de Caster se entrecerraron. Difícilmente es una perspectiva de abuelo. Decir cosas tan horribles sobre tu propia carne y sangre, por robada que sea, me recuerdas a un hombre que una vez conocí. Aunque al menos era guapo, a pesar de todos sus otros muchos defectos. Oh, pequeña marioneta tonta, hablo de Sakura y todavía no lo hago. Llegarás a aprender muy pronto, cuando comencemos a trabajar juntos. Tengo tantas maravillas que mostrarte, querido Caster. Ja 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 ja, ja 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 ja.
Caster se rió, una risa con mucho cuerpo que hizo temblar el cuerpo, dejándola sosteniendo sus costados con alegría genuina. Oh. Oh, por favor, no vuelvas a hacer eso. Oh, Dios mío, y la gente dice que los magos no tienen sentido del humor, ja. 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 Dijo Zouken. Los ojos de Caster se abrieron y cayó de rodillas, el influjo de maná que le permitía mantener su cuerpo se cortó repentinamente, la debilidad llenó su cuerpo, como si sus extremidades se hubieran convertido en plomo. Obviamente, tenía suficiente poder para sobrevivir por sí misma durante algún tiempo, pero la pérdida repentina del flujo externo fue realmente un shock. La sombra, desde su estado de tranquilidad, comenzó a agitarse en agonía, lanzando un gemido inhumano y lamentoso. ¿Qué has hecho? ¡Qué vergüenza! ¿No es así, cuando un maestro tan frágil queda atrapado en la línea de fuego? Con los ojos muy abiertos por el horror, la sirvienta volvió sus ojos hacia Sakura. La niña seguía dormida, por supuesto, y de hecho no parecía moverse. Oh, bots, no. O respirar. Su piel se había vuelto pálida y una fina línea de sangre le brotaba de la nariz y las orejas. Y bajo su piel, algo se retorcía. Es una pena, ella era casi perfecta. Pero si su existencia me va a causar tales inconvenientes, probablemente sea mejor empezar de nuevo más tarde. ¡No! No puede simplemente. Puede. Voluntad. A menos que usted se alinee. Ahora. La orden resonó en toda la vieja casa, cada familiar retorcido en ese pozo habló al unísono, un rugido tan profundo que hizo vibrar los huesos de Caster. El rostro de Caster estaba retorcido en un gruñido primario de absoluta rabia, la magia capturada chasqueaba entre sus dedos como serpientes enojadas. ¿Tú crees que puedes simplemente? Te quemaré hasta reducirlo a la nada, animal. ¿En serio? ¿Matarás cada parte de mi alma antes de que expire tu contrato? ¿O te calmarás y te darás cuenta de que la vida de tu maestro es mía para tomarla como yo quiera? Sométete y puedo ser misericordioso. Lo que busco podría ser de gran valor para un siervo también. Pero solo una sirviente lo suficientemente sabia como para conocer su lugar. Durante algún tiempo, el único sonido en la habitación fue el chirrido de los gusanos y el silbido de las llamas en las manos de Medea. Luego, después de varios minutos largos y dolorosos, Caster bajó los brazos y la luz se desvaneció de sus manos. Libérala. Hablaremos. Una vez que adoptes un nuevo cuerpo. Me canso del chirrido de las sanguijuelas cubiertas de baba. No había ningún rostro humano para sonreír, pero la expresión se transmitió en la voz del enjambre mientras siseaban. Regresa al vacío. Te llamaré pronto. Caster esperó brevemente, observando para asegurarse de haber cumplido su palabra. La inconsciente Sakura tosió ligeramente, apenas despertándose mientras dormía, pero mientras observaba el color volvió a inundar las mejillas de la niña. Con un leve asentimiento de afirmación, retrocedió hacia la sombra arremolinada, y el charco negro que se retorcía se deslizó nuevamente hacia las grietas del piso y desapareció en la nada, sin dejar ni una mancha en las piedras. Los gusanos se retorcieron, esperando la puesta final del sol, cuando serían libres de buscar un nuevo cuerpo para el mago mayor. Su conciencia descansó, segura de saber que había ganado. Zouken pensó que había ganado. Zouken pensó que tenía el control, porque eso era lo que Caster quería que pensara. La amenaza a Sakura no la había previsto, pero al final, era algo que podía aprovechar. Dejemos que el viejo mago piense que ella está sometida, atada por el peligro para su maestro. Por ahora, esperaría el momento oportuno, estudiaría más a fondo sus métodos y obtendría aún más información sobre la naturaleza del nuevo poder del que se había convertido en parte. Con tiempo y un estudio cuidadoso, ¿quién lo sabría? Incluso podría discernir el método para mantener a Lancer bajo un control más firme. Sí, esto podría ser una gran ventaja, a pesar de la indignidad. Y cuando Sakura se recuperó y finalmente asumió su verdadero poder, nada de lo que Zouken Matsuo pensara y planeara importaría en lo más mínimo. La niña durmió, e incluso cuando Caster volvió a la oscuridad de su alma, se aseguró de que la niña soñara. Sakura parpadeó y abrió los ojos, antes de ponerlos en blanco. ¿De nuevo? Sabía que no estaba donde había estado cuando se quedó dormida. Se había desmayado en el frío suelo de piedra de la cripta familiar y ahora se despertaba en quizás la cama más lujosamente hermosa que jamás había visto.
Un dosel azul profundo en el techo, sábanas de seda, un edredón de plumas y espacio suficiente para albergar a toda una fiesta de pijamas si así lo deseaba. A decir verdad, lo único que deseaba era cerrar los ojos y volver a dormir, era muy cómodo. De hecho, se rió y se acurrucó más profundamente entre las sábanas. Si esta es su nueva idea de una tentación satánica, debo admitir que está mejorando en eso. Mejor que esa tontería de gobernar el mundo, de todos modos. No fue una tontería, querida, dijo una divertida voz femenina, haciendo que Sakura chillara y saltara hasta la mitad de su piel. Y no tengo nada que ver con Satanás, gracias. Prefiero tratar con dioses que realmente dan algún beneficio. Sakura entrecerró los ojos hacia la mujer de cabello azul sentada al borde de la cama, sonriendo suavemente. No llevaba nada más que una camisa suave, mayormente translúcida que ocultaba muy poco y acentuaba lo que hacía, lo que por alguna razón hizo que Sakura se sintiera un poco incómoda. No era como si Medea tuviera algo que no viera en sí misma cuando se bañaba, por supuesto, pero entre el escenario y el extrañamente diminuto atuendo, toda la situación parecía un poco como lo era la mujer. Esperar. Dejando a un lado las mantas, Sakura miró lo que ella misma llevaba puesto. Luego se puso roja brillante y volvió a chillar consternada al ver unas cuantas tiras de pura seda violeta estratégicamente colocadas y no mucho más, y retiró las mantas. Medea se rió, un sonido musical, y el movimiento hizo algunas cosas interesantes en su pecho. No es que Sakura estuviera mirando. ¿No te gusta? Pensé que resaltaba muy bien tus ojos. Es del tamaño de mis ojos. Murmuró Sakura, envolviéndose con las mantas como un capullo protector. Estaba usando un suéter. Por favor, devuélvemelo. ¿Por qué? Tienes una figura asombrosa, querida. ¿Pondrías una sábana sobre la Mona Lisa? Dijo Medea, la risa aún llenaba su voz y hacía que Sakura se sintiera muy incómoda y ligeramente molesta. En ese orden. La Mona Lisa no tiene que salir a la calle, respondió. Estás soñando. Nadie lo verá excepto yo, dijo Medea. Y como temo que necesitaré ver más, no creo que eso sea un problema. ¿Qué? ¿No es esta solo otra de tus extrañas visiones, donde intentas decirme qué puedo hacer? Preguntó Sakura, parpadeando confundida. Había pensado que lo había resuelto bastante bien. Ella despertó en el sueño, recordó, Medea le daría algunas nociones tontas de lo que podría hacer si tuviera poderes cósmicos fenomenales, y luego se despertaría en el mundo real y lo olvidaría todo. Pero claro, esta era la primera vez que se despertaba en estos sueños vestida como una chica de harén con una mujer casi desnuda sonriéndole, ¿y por qué seguía sonriendo? Envió algunas señales extrañas. Me temo que todavía no. No podrías soportarlo, dijo Medea con calma. ¿Qué significa eso? Lo que quiero decir, querido corazón, es que tus suministros de maná, a pesar de mis mejores esfuerzos, son críticamente bajos. Estoy complementando lo mejor que puedo tu otra mitad, pero me temo que el apetito es bastante ilimitado allí. Y como resultado desafortunado, he descuidado mi verdadero yo. Le diste mucho a Rider y no puedes recuperarlo por tu cuenta gracias a la intromisión de tu abuelo. He impedido que sientas los efectos, pero créeme, están ahí. Sakura entrecerró los ojos. Subugure. Medea suspiró y movió ligeramente un dedo y, oh Dios, no fue agradable. Una ola de escalofrío mortal y una pesadez insoportable en sus extremidades, como si sus huesos se hubieran convertido en plomo. La familiaridad de esto era bastante obvia. Así era como se había sentido solo unos días atrás, cuando terminó desmayándose en los brazos de su hermana. Había pensado que simplemente tenía suficiente maná para superar la debilidad gracias a que Rider permanecía en forma astral, pero... eso es lo que realmente sientes. Lo que he estado ocultando a tu mente consciente. ¿Me crees ahora? Preguntó la hechicera secamente. Eso creo, dijo Sakura, jadeando por aire y aún aplastando las mantas más cerca de ella para aliviar un poco el frío residual. Se había acostumbrado tanto al dolor entumecedor del gusano cresta que se creía capaz de manejar el dolor bastante bien, pero esto no era algo que ni siquiera ella pudiera ignorar. Entonces, ¿quieres curarme? No pensé que nadie pudiera. No, precisamente, dijo Medea con delicadeza. Me temo que el único que puede curarte eres tú.
Si reclamas todo tu poder, incluso eliminar esa cosa vil de tu corazón será bastante simple para la diosa resultante. Sakura levantó una ceja. Dijiste que no harías ese lanzamiento esta vez. Medea volvió a soltar esa risita musical y dijo, no, no. Creo que esta vez un tono diferente. Sé que no te gusta especialmente la ropa que elegí para ti, yo no lo llamaría ropa. Pero, continuó la mujer, como si Sakura no hubiera hablado, en realidad no estaba destinado tanto a la moda como, digamos, a la facilidad de acceso. Ya que me temo que la transferencia directa a los circuitos mágicos de un ser humano es un poco más complicado que una formación de manera extendida, tendremos que tomar más. Ella se inclinó y se lamió los labios, con una extraña luz en sus ojos. Enfoque directo. El beso fue largo y suave, y Sakura estaba demasiado nerviosa para regresar o alejarlo, así que se congeló y dejó que sucediera. Podía sentir un calor repentino recorriendo todo su cuerpo, pero centrándose en, bueno, Aras. Esto no debería ser tan vergonzoso. No es nuevo. ¿Por qué estoy actuando como una colegiala protegida? Pensó furiosamente para sí misma en la pequeña parte de su cerebro que todavía actuaba racionalmente. Desafortunadamente, esta no era la parte que controlaba su cuerpo, que alternativamente funcionaba a toda marcha y estaba totalmente congelado. Medea decidió tomar esto como un estímulo, aparentemente, yo no animé nada. Porque se inclinó más profundamente, sus dedos apartaron las mantas para trazar las curvas de Sakura, las uñas rasparon ligeramente y enviaron escalofríos por su columna. Todo su cuerpo se sentía demasiado caliente, demasiado tenso e increíblemente sensible a cada pequeño estímulo, más particularmente los labios suaves como pétalos que se movían contra los suyos de maneras tan interesantes. Una mano suave rozó ligeramente la tela que cubría sus pechos, y eso finalmente pareció liberarla. Cayó de espaldas sobre suaves almohadas, jadeando por aire, una mano sobre su pecho para preservar el poco pudor que le quedaba, y logró chillar. ¿Qué eres? Medea simplemente continuó sonriendo con esa sonrisa enigmática y se quitó la camisola, dejándola caer en un charco sedoso en el suelo antes de gatear hacia adelante para posarse sobre sus manos y rodillas sobre Sakura. Pensé que era obvio. Sakura sacudió la cabeza, intentando aclararla, y dijo, ahora, espera. Quiero decir, bueno, tú, realmente no te conozco, Quiero decir, esto. Ah. Esto último, debe tenerse en cuenta, se debió a que Medea se había inclinado para comenzar a succionar suavemente el costado de su cuello, sus fuertes manos alejaron el brazo de Sakura de su pecho para comenzar a amasar suavemente. Sakura intentó, con muchas fuerzas, protestar de nuevo. Era solo que hablar no era realmente fácil, y hacía mucho calor aquí, y de repente, incluso el pequeño trozo de tela que aún cubría su cuerpo parecía demasiado, Sakura, dijo Medea suavemente, mientras trazaba sus labios ligeramente a lo largo del cuello de Sakura, sus manos continuaban con su suave ritmo, mientras la chica se retorcía debajo de ella. Esto es una seducción, no una violación. Hay otra opción que podríamos seguir, aunque es menos placentera. Me detendré, si quieres. ¿Quieres que lo haga? Debería haberle dicho a la mujer que se detuviera, la pequeña chispa de resistencia en ella lo sabía. Había muchas buenas razones para rechazarlo y solo una, bastante pésima, para seguir adelante. La mano de Medea se deslizó debajo de las sábanas y debajo del último trozo de tela en el cuerpo de Sakura, mientras un par de labios suaves encontraban su pecho izquierdo. La chica arqueó la espalda y dejó escapar un sonido que fue más un gemido primitivo que cualquier tipo de palabra. La sirviente sonrió, tomando esto como algo obvio, y comenzó a mover sus labios hacia abajo. Espera, por favor, fue apenas más que un susurro, casi inaudible en comparación con el gemido de felicidad que lo había precedido, pero aún así hizo que Medea se detuviera y mirara hacia arriba, parpadeando en evidente confusión, con los labios todavía ligeramente presionados contra el cuerpo de la niña. ¿Estás seguro? Preguntó claramente decepcionada. Francamente, se había estado divirtiendo bastante. Tú, no puedes simplemente, esperar. Solo espera. Déjame pensar por un segundo, rogó Sakura. Si lo deseas. No hay ninguna trampa aquí. Estoy haciendo esto por tu propio bien, lo juro, dijo Medea. Si simplemente te recostaras, saca tu mano de mí, ya sabes.
Y déjame pensar, dijo Sakura, un poco más firmemente. La mujer de cabello azul suspiró y se deslizó fuera de la chica, sentándose con las piernas cruzadas y haciendo pucheros. Sakura se habría reído del acto petulante si su cabeza no hubiera estado tan confusa. Se sentó y, reuniendo la poca dignidad que uno podía cuando todavía jadeaba por el esfuerzo y vestía solo una fina capa de sudor y una tanga de seda violeta, no estaba segura de dónde habían terminado las otras tiras y, francamente, pensaba en el proceso de eliminación no ayudó a su estado mental, ella dijo. Ahora. ¿Qué hiciste mal aquí? ¿Hablas en serio? Preguntó Medea. Para nada, dijo Sakura remilgadamente, lo cual era un tono un tanto extraño para ella cuando sus pechos estaban desnudos, y realmente no había otra palabra para eso, jadeando con cada respiración que tomaba. Hiciste algo muy mal aquí, y por favor dime qué. No hice nada. Necesitas esto para sobrevivir. Te ofrecí la forma más placentera de hacerlo. Incluso me tomé el tiempo para seducirte cuando pude, y pude, simplemente obligarte a hacerlo. Te ofrecí una opción, dijo Medea rotundamente, su tono era tan infantilmente molesto que Sakura estuvo a punto de reírse de nuevo. ¿No hay nada que te haga comportarte racionalmente? Eres la chica más irritante. Me ofreciste una opción que no me diste tiempo para considerar. Eso es más de lo que te da tu hermano o tu abuelo. Lo sé, dijo Sakura, tomando el rostro de la otra mujer entre sus manos. Por eso es tan importante. Medea, esta es la primera vez que me dan una opción. Y si tú, me la das y luego no me dejas usarla, no eres mejor de lo que son. Medea arrugó la nariz, indicando exactamente lo que pensaba de esta lógica, antes de suspirar. Bueno. Si gemir lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos es una señal de que no te estabas divirtiendo, te pido disculpas. Yo no, quiero decir, no. No es eso, dijo Sakura, dolorosamente consciente de que disimular un sonrojo mientras estaba desnuda era imposible. Es un principio. Supongo. No es que no me estuviera divirtiendo, solo, no me dejaste, bueno. Solo necesitaba algo de tiempo para pensar en ello. Eso es todo. La sonrisa de Medea era perversa e hizo que todo el cuerpo de Sakura se estremeciera. ¿Y ahora qué lo has pensado? Necesito, dijo Sakura remilgadamente, y no, el tono no era más apropiado la segunda vez conocer mi otra opción. Medea suspiró. Bueno. Este es un reino mental, pero las reglas de un contrato aún se aplican. Contacto sexual para forjar la conexión, lo que significa que dejas de ser difícil y me dejas terminar, o beber sangre. Te dije que la otra opción era menos agradable. Estaba distraído. Te estabas acercando al orgasmo. Lo cual fue una distracción. Espetó Sakura. Dios, esto era simplemente tan extraño. No es que ella no tuviera interés en esas cosas. De hecho, ella tenía, considerablemente más que la mayoría de la gente. Simplemente nunca había sido capaz de ejercer esos impulsos por su propia voluntad, y ella, no esperaba que fuera de esta manera. En realidad, nunca había esperado tener la opción de elegir. Pero en sus fantasías, cuando se había atrevido a permitirse tenerlas, bueno, seguramente no había sido así. Y sin embargo aquí estaba ella. Es evidente que Medea no era lo que uno llamaría un pilar brillante de la moralidad. Ella lo había demostrado más de una vez, simplemente en virtud del hecho de que su primer pensamiento sobre los deseos más íntimos de Sakura había sido asumir que quería desatar una sangrienta venganza en la tierra. Pero, ella sí parecía genuina en un aspecto. Ella, al menos, quería ayudar a Sakura, a su manera un tanto retorcida. Y de una manera extraña, todo esto había sido algo amable de su parte. No lo había hecho del todo bien, pero al menos había intentado hacerlo lo más placentero posible. Y era una gran besadora, dijo la parte de su cerebro que le había estado rogando que se callara y dejara trabajar a la mujer antes, todavía un poco dolorida por haber sido echada del asiento del conductor. Sakura suspiró, frotándose la cabeza. Todo esto era tan extraño, y bueno, todavía había que considerar a Senpai. ¿Esto contaba como traición? Ella lo amaba. Ella lo sabía, era de lo único en este mundo de lo que estaba segura. Pero eso no significaba que no se sintiera atraída por otras personas, y la forma en que Medea había penetrado su mente consciente y su líbido sugería que le gustaban un poco más las chicas de lo que esperaba de sí misma.
Y ella sí necesitaba maná, y beber sangre, incluso sangre de ensueño, bueno. Abrió los ojos para mirar a Medea a la cara. Oh, bueno, lo intentó. Deja de mirarme el pecho. Oh. Lo siento. Mira, dijo Sakura. Bueno. No puedo creer que esté diciendo esto, pero elijo confiar en ti esta vez. Todavía no sé cuál es tu juego, pero creo que quieres que estés saludable. Al menos. Medea puso los ojos en blanco. Por supuesto que dirías eso. Lo juro, no importa lo que te haga o te diga, nunca es suficiente para hacerte, espera, ¿qué? Acabas de decir y, ella fue interrumpida en este punto, cuando Sakura colocó un dedo debajo de su barbilla e inclinándolo suavemente hacia arriba para inclinarse y besarla. Aparentemente sin elegir mirarle los dientes a un caballo regalado, Medea se fundió con la chica, deslizando sus brazos alrededor de la cintura de Sakura y acercándola, profundizando el abrazo. Más despacio, susurró Sakura, rompiendo el beso y poniendo un dedo en los labios del Servant para separarlos. Estoy confiando en ti. Así que tienes que respetar eso. Si esto va a suceder, entonces, bueno. No debería ser tan mecánico. Debería ser algo especial entre nosotros. Medea parpadeó. Es solo un ritual. Me aseguraré de que se sienta bien, pero, Sakura se rió. Eres un poco tonto, ¿no? Lo que quiero decir es, no lo trates como un ritual. Esto es un sueño, ¿no? En el mundo real, esa es mi vida. Esta. Bueno, este tipo de cosas, de todos modos, siempre se trata de rituales y necesidad y control. Todo se hace por necesidad o por poder, y es simplemente, enfermizo. Aquí, en nuestro lugar, dejemos que se trata de nosotros. Y eso significa que quiero que sea tierno y especial, y sobre todo quiero que tú también lo disfrutes. Algo placentero y gentil que podamos compartir. Solo deja que sea un sueño feliz. Por favor. Medea miró fijamente durante un largo rato, algo se suavizó en sus ojos. Ya, veo. No estoy seguro de qué decirle a eso, aparte de que, lo intentaré. No es que la ternura sea algo con lo que tenga mucha experiencia, pero, Sakura sonrió y rozó sus labios contra los de la otra mujer para silenciarla. Yo tampoco. Pero espero que no sea demasiado tarde para aprender un poco. El vacilante roce se convirtió en un beso más profundo. Lentamente, las manos comenzaron a vagar, los cuerpos se entrelazaron y las dos mujeres descendieron juntas hacia las mantas. Después de eso no se habló mucho. El enjambre de insectos demoníacos surgió de la mansión Mató al ponerse el sol, chirriando en busca de sangre. Era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran a alguien lo suficientemente tonto como para caminar por las calles de noche, y el inmortal Zouken Mató volviera a caminar por la tierra con piel robada. Detrás de ellos, invisible salvo por el más mínimo destello de una calavera blanca en la oscuridad, Assassin se deslizó en la noche. Con expresión fría, Rider entró en la mansión vacía, por orden de su nuevo maestro. Se movió en silencio, llegando al sótano en segundos, y casi gruñó en voz alta ante lo que vio. Sakura, inconsciente en una isla de piedra, en el centro de ese pozo de vileza que su abuelo llamaba su laboratorio. Algunos de los gusanos se arrastraban lentamente hacia la chica boca abajo. Como un huracán negro, Rider cayó sobre ellos. Dejaron de gatear. Sin decir una palabra, el sirviente tomó a la chica boca abajo en sus brazos y corrió hacia la puerta más rápido de lo que un ojo humano hubiera esperado seguir. Ella no notó, en ningún momento, la leve sonrisa o el sonrojo en el rostro dormido de Sakura. Sakura sonrió, bostezó satisfecha y se estiró, sintiéndose con más energía y salud que en años. Más allá de una extraña sensación de que debería estar muy avergonzada por lo que sea que había soñado. Estoy seguro de que no fue nada. Solo un sueño tonto. Jaja. Realmente debería dejar de pensar en eso. Pero claro, fue solo un sueño tonto. No debería molestarse en preocuparse por algo así. Qué tonta de su parte. Sospechaba que el abuelo no la necesitaría para nada en el futuro cercano, o ya la habrían llamado, así que se dio la vuelta, se subió el edredón hasta el cuello y se recostó en el suave colchón para descansar. Esperar. ¿Edredón? Pero, lo último que recuerdo es que estaba en la cripta del sótano, y el abuelo no es exactamente de los que me arropan. ¿Sueño placentero? Preguntó una alegre voz femenina que hizo que a Sakura se le helara la sangre.
Abrió los ojos para ver quizás la cosa más aterradora que pudiera imaginar. Rin Tosaka, sentada junto a su cama, sonriente. Sakura chilló consternada, saltando de la cama y escondiéndose detrás del colchón. ¿No entonces? Preguntó Rin, luchando por no reírse. Aquí no es donde me quedé dormida, dijo Sakura, en el tono de un niño pequeño que acusa a otro de robarle la galleta. Bueno, eso no parecía muy cómodo, dijo Rin. Entonces, dado que tu amada familia salió por la noche, envié a un amigo para que te trajera a un lugar agradable y acogedor. Mi habitación, en caso de que te lo preguntes, hay una habitación de invitados, pero todavía tengo a Archer. Compensarlo por ti. ¿Te quedarás, correcto? Sakura reflexionó sobre esto y dijo, en un tono educado y respetuoso digno de la gravedad de la situación. Has perdido la cabeza. Sabes que no podemos hacer eso. Nada de interacción fuera de la escuela. Ciertamente no en una guerra del Grial. Nos hemos salido con la nuestra un par de veces, pero, Rin levantó una mano, Sakura. ¿Quién hizo esa regla? Nuestro, bueno, me refiero a tú, dijo Sakura, las palabras se atascaron en su garganta. Tu abuelo, y nuestros padres, dijo Rin, dándole el peso apropiado a esta frase tan tabú, algo que tenía absolutamente prohibido discutir con la chica frente a ella bajo cualquier circunstancia normal, pero estas no lo eran. En cualquier forma, circunstancias ordinarias. Las leyes de la familia Tosaka eran sacrosantas, por supuesto, pero, buscar la raíz era el objetivo final de todos magos, en todas partes. Tenía una oportunidad de lograrlo, si el mocoso de Bonne Innsbern hubiera estado en lo cierto, y realmente, ¿quién lo sabría mejor que ella? Según esos estándares, como cabeza de la familia Tosaka, ¿no tenía ella el deber de aprovechar esa oportunidad por cualquier medio necesario? Acceso a ese poder y sabiduría ilimitados, lo que coloca a la difamada familia Tosaka a la vanguardia de la comunidad mágica global. ¿No valía la pena desobedecer una orden que ella, bueno, ¿no valió la pena? Sakura hizo una mueca ante su tono. No deberías haber dicho eso. Lo sabes. Nuestros padres, Sakura, dijo Rin, sacando fuerza de las palabras, exigieron que nunca más interactuáramos. Nunca nos encontráramos. Nunca reconociéramos nuestro linaje compartido. ¿Por qué te entregaron a los Matou y querían evitar que nos acercáramos demasiado? Cuando las circunstancias podrían obligarnos a luchar. Pero, ¿quién dice que tenemos que hacerlo? Sakura suspiró. Tosaka, ne-san. Es una guerra del Santo Grial. Tú eres un Tosaka, y yo, soy. A Tosaka, espetó Rin. Ese antiguo pedazo de basura podría haber intentado borrar tu verdadero linaje, pero aún eres un Tosaka, y los Matou no han hecho más que estancar tu potencial. ¿O pensaste que yo no lo descubriría? Eso es lo que ellos hicieron. Te usó como batería para convocar a Rider y luego le dio tu servant, a Shinji. De todas las personas. Es como si ellos, te hubieran robado tu collar de diamantes, para usarlo como collar para la mascota de la familia. Te gusta la basura, Sakura, y no les debes ni una pizca de lealtad. ¿Cómo supiste de Rider? Preguntó Sakura, su tono apenas era más que un susurro. Los ojos de Sakura se abrieron cuando Rin buscó en la pequeña mesa de noche al lado de la cama y sacó un libro muy familiar. Digamos que he estado leyendo un poco sobre el tema. ¿Tú, la robaste? Preguntó Sakura con incredulidad. ¿De Nilsan? ¿Es eso posible? Aparentemente, pero solo con tu ayuda, dijo Rin rotundamente. El circuito de magia falsa está transmitiendo mi maná a Rider correctamente, pero es solo algo temporal sin ti. Puedes anularlo cuando quieras, si lo he descubierto correctamente. Sakura asintió, sin confiar del todo en sí misma para hablar. Sí, si esto iba hacia donde ella pensaba que iba, entonces. Entonces necesito que no hagas eso, Sakura, dijo Rin suavemente. Miró a su hermana directamente a los ojos y dijo, con un tono apenas superior al de un susurro. Porque creo que deberíamos unir fuerzas y reclamar juntos el Grial. Nosotros, no podemos. Ne-san, ¿sabes que no podemos?, murmuró Sakura, con lágrimas brotando de sus ojos. Maldijo su debilidad, incapaz de creer que estaba a punto de llorar por primera vez desde que era niña, pero algunas cosas eran demasiado crueles, incluso para ella. Rin estaba aquí, ofreciéndose a salvarla, ofrecerle a su familia, consuelo y esperanza.
esperanza de libertad y escape, cuando sabía que era imposible. ¿Podría el universo ser realmente tan malvado como para poner eso delante de ella? Por supuesto que podemos, Sakura. Nosotros dos, unidos. El poder combinado de nuestros servants. Ni siquiera Berserker podría tocarnos, dijo Rin, su tono frío, competente, lógico. Absolutamente seguro en todos los sentidos. Sakura simplemente la miró fijamente, como un ciervo ante los faros. Un hoyo frío comenzó a crecer en el estómago de Rin. ¿No fue este el enfoque correcto? ¿Había dicho cosas equivocadas? ¿Sakura tenía dudas de último momento? Necesitaba que esto funcionara. La guerra se estaba volviendo contra ella en gran medida, con muchos de los otros servants unidos en alianzas peligrosamente poderosas. Una alianza con Rider fue su última oportunidad real de regresar, la clave para cambiar las cosas. Si no podía conseguir esa llave, parecía cada vez más carne muerta. Sé que estás enfermo, tu magia no es lo que podría ser, y eso está bien. Puedo proporcionarle maná a Rider. Todo lo que necesito es tu bendición, y reclamaremos el Grial como equipo, de la manera que sea. Siempre debimos haberlo sido. Archer ni siquiera tiene un deseo que pedir, por lo que Rider tampoco tiene motivos para quejarse. ¿No lo ves, Sakura? La situación no podría ser más perfecta. Ella continuó. Sabía que se estaba poniendo demasiado enérgica, pero en realidad no le importaba. Demonios, podría ser mejor si Sakura llegara a la conclusión de que Rin estaba rogando, porque en un sentido muy real lo estaba, y por su vida, nada menos. Yo puedo reclamar el premio, tú puedes usarlo. Todos ganan. Sé que no es lo que nuestro padre quiso decir, pero eso hace que sea aún más perfecto que pudiéramos hacerlo de esta manera. Él pensó que tendríamos que hacerlo. Nos matamos unos a otros, pero nosotros no. Esta es nuestra oportunidad de superar sus expectativas más locas y lograr algo que nunca imaginó que podríamos lograr. Allá. Ella había expuesto su caso. No era toda la verdad, Silly Asbiel tenía razón sobre la necesidad de que todos los 7 murieran para poder alimentar el Gran Grial, pero aún necesitaba mantener a Rider dócil, y sinceramente, no podía contarlo todo. La verdad porque la verdad era que estaba más nerviosa que desde que era una niña pequeña al entrar furtivamente al taller de su padre. Sakura se sintió perdida, como si estuviera a la deriva en el mar sin chaleco salvavidas. Rin estaba tan segura, tan apasionada. No tenía idea de lo que estaba hablando, y estaba matando a Sakura con cada sílaba que ofrecía falsas esperanzas de reunirse con su hermana, estando orgullosamente a su lado como familia nuevamente. Sabía que Sakura había sido maltratada, pero no entendía hasta qué punto, no comprendía completamente la naturaleza de la correa alrededor de su cuello, o mejor dicho, dentro de su corazón. El abuelo nunca la dejaría ir voluntariamente. No habría familia para ella. ¿Pero eso realmente importa? Pensó Sakura, el pensamiento como un balde de agua helada, devolviéndola a la coherencia mientras un plan comenzaba a formarse. La idea de Rin era ingenua y estaba condenada al fracaso, sin duda, pero le ofrecía una forma única de influencia de la que antes carecía. Una cierta libertad para actuar que no podría haber logrado mientras estaba bajo el techo del Matou. Ahora tenía una fuente confiable de maná para Rider y tenía a alguien dispuesto a trabajar por el privilegio de proporcionar ese maná. Ni Isan o el abuelo podrían haber traspasado la seguridad de la casa en ella, pero el campo fronterizo aquí era mucho más peligroso, y un sirviente clase arquero era un excelente defensor, capaz de detectar enemigos ocultos y atacarlos desde kilómetros de distancia. Si es necesario. La única forma en que el abuelo podía interactuar con ella aquí era ordenándole al gusano cresta que la matara. Y si intentaba obligarla a salir, bueno, había sido secuestrada. No podía exactamente salir por la puerta principal, estaba siendo rehén. Amenazar nuevamente a sus seres queridos sería inútil. Sin objetivo. Y a pesar de toda su crueldad, Zouken rara vez actuaba sin un propósito. Una flor de algo parecido a la verdadera alegría brotó en ella. No, no habría familia para ella ni final feliz. Lo más probable es que ella muriera en esta casa cuando su abuelo finalmente perdió la paciencia y se deshizo de ella como un experimento fallido, perdido para él. Pero primero, tuvo la oportunidad de hacer algo bueno, real y genuino con su vida, por lo que podría haber sido la primera vez. Sakura se secó las lágrimas de los ojos y miró a su hermana.
Tengo una condición. Senpai, Emiya Senpai. Él es el maestro de saber, y quiero que gane la guerra. No me importa conseguirlo para mí, y no me importa su sirviente tampoco, pero debe sobrevivir a la guerra. Y debe conseguir el premio. Sakura sonrió suavemente al ver la expresión atónita de su hermana. ¿Alguna pregunta? Shirou, Emiya y Saber abandonaron la casa de Emiya, la pequeña servant brillando con su armadura bajo las farolas. La luna se escondió detrás de las nubes, pero esto no fue un obstáculo para ninguno de los dos, y emprendieron el camino hacia el templo Ryudou. Una criatura parecida a un escorpión los observaba, aferrándose a las ramas de un árbol cerca de la mansión Emiya. Una araña, tejiendo una extraña telaraña negra en un árbol cerca de la base del monte Enzo, los observó comenzar a subir las escaleras del templo. Miles de insectos y arácnidos venenosos, dentados y deslizantes de todas las formas, tamaños y descripciones comenzaron a despertar. En el bosque alrededor del templo, en el techo, deslizándose a través del estanque y la hierba alta, aferrándose a los techos en las habitaciones oscuras y abandonadas del profanado santuario sagrado. Todos miraron hambrientos al joven y al sirviente que cruzaron la puerta hacia el campo límite del templo de Medea, deteniéndose solo brevemente cuando comenzó a devorar los bordes de su fuerza vital. No demasiado, no lo suficiente como para ahuyentarlos. Una red que ahuyentaba a sus presas antes de atraparlas adecuadamente era una red realmente pobre. Y desde que pasó a estar bajo nueva administración, el templo era en realidad una red. En el templo central, de pie ante una estatua destrozada de Buda, Zouken Matou vio a través de los ojos de sus familiares y sonrió. «Entra en mi salón», le dijo la araña a la mosca. En el corazón del enjambre, una calavera blanca apareció a la vista, sonriendo horriblemente contra la noche. Capítulo 20. Arañas y telarañas. Shirou se estremeció cuando abrió la puerta del templo principal y miró dentro, con la piel de gallina. Esto está mal. Es como si el aire estuviera gritando, el aire está lleno de almas. Este es el centro del hechizo que ha estado drenando energía de la gente del pueblo, Shirou. Puedo sentirlo tratando de robarnos la vida incluso ahora, dijo Saber en voz baja. Shirou. Mi resistencia a la hechicería me protegerá, pero deberías abandonar el campo límite. Exploraré por mi cuenta. Shirou levantó una ceja, a pesar de sentir mucho la creciente inquietud en su estómago, una cierta extraña pesadez en sus extremidades, como si hubiera pasado el día anterior haciendo mucho ejercicio y ahora estuviera exhausto. Aún. Ya hemos hablado de esto. No me iré solo porque sea peligroso. Algo crujió bajo su pie y miró hacia abajo para ver el cuerpo retorcido de una araña del tamaño de su pulgar. ¡Oh, asqueroso! Los ojos de Saber se entrecerraron mientras su mano se adentraba en la oscuridad y regresaba sosteniendo una araña similar. La criatura chirriaba locamente mientras intentaba liberarse del agarre de hierro del servant. Sus ojos se entrecerraron. He visto este tipo de familiar antes. Zouken Matou. El abuelo de Sakura está aquí, ¿crees? Preguntó Shirou, recordando lo que el sacerdote le había dicho sobre la verdadera edad de Zouken. Entre eso y la comprensión instantánea de saber de que el viejo mago no tenía un cuerpo humano, parecía probable que Sakura no fuera en realidad su nieta. Se encontró preguntándose, sin darse cuenta, cuál era su verdadera conexión con ella, lo que naturalmente le llevó a recordar que ella estaba sola en esa enorme casa, con Shinji haciendo Dios sabía qué y ese viejo monstruo colgando sobre ella como una guillotina. A menos que ella regresara a casa por su propia voluntad, en cuyo caso. No. Esa no era una línea de pensamiento que valiera la pena seguir. Sakura estaba en peligro, no peligrosa. Él creía eso. No valía la pena contemplar la alternativa. Saber examinó la criatura en su mano antes de aplastarla desapasionadamente y limpiar el licor en la pared del templo. Bastante. Sin embargo, el campo límite no es su trabajo. El poder que mostró en nuestra reunión fue insignificante en comparación con lo que siento aquí. Solo puede ser el trabajo de Servant Caster. Shirou parpadeó. Shinji era el maestro de Rider. ¿Estás sugiriendo que hay dos maestros Matou? Son una de las familias más involucradas, por lo que no sería imposible. Y dudo que Zouken tuviera muchos problemas para matar al propio Shinji si fuera necesario.
Es muy posible que sea el maestro de Cast. Entonces cortó su frase y una lluvia de chispas apareció de la nada aproximadamente un pie delante de la nariz de Shirou mientras se giraba para mirar hacia afuera del templo. Otro estallido de chispas iluminó la noche, y otro, y otro. Shirou simplemente miró con los ojos muy abiertos, inseguro de lo que estaba pasando frente a él. Parecían nada más que pequeños fuegos artificiales estallando en la oscuridad, pero en lugar de un pop, cada uno fue anunciado con el chirrido de metal contra metal y. La espada de saber se está moviendo. Tan rápido que no pude verlo, pero si sigo el rastro de maná, pensó de repente, los temblores en el aire y el poder en la vaina de viento de la espada le permitieron seguirla ligeramente después del hecho mientras se rompía por el aire, interceptando un enjambre de cuchillos. Cuchillos negros, apenas visibles en la lluvia de chispas mientras los apartaba. Se estaba preparando para preguntar qué diablos estaba pasando, cuando Saber se volvió hacia él y con un solo movimiento rápido lo arrojó más hacia la sien mientras gritaba: Shirou, debes quedarte adentro. Este Servant se especializa en apuntar a maestros. Saber, cerró de golpe las enormes puertas del templo como si no pesaran nada, y el viento se levantó mientras cargaba hacia la noche. El sonido del metal contra el metal resonaba a través de las paredes del templo mientras el ataque continuaba. Shirou gruñó por lo bajo y se abalanzó hacia la puerta, con la firme intención de perseguirla sin importar lo que dijera. Golpeó la puerta. Y rebotó, la puerta quedó sellada herméticamente y la madera era más dura que una placa de acero. Reforzamiento. El chirrido y chirrido de los insectos se hizo más fuerte cuando una alfombra de brillantes criaturas negras que se arrastraban y se retorcían se puso en movimiento repentino, deslizándose por las paredes desde sus escondites en el techo y fuera de las ventanas, rodando sobre la puerta en una ola ruidosa y venenosa que cubrió cada salida. Shirou saltó hacia atrás, se puso de pie y se preparó para pelear, pero no estaba realmente seguro de lo que podía hacer. Incluso si pudiera lograr hacer lo que fuera que había hecho contra Lancer, y no estaba del todo seguro de poder hacerlo. No se enfrentaba a un solo oponente, sino a miles. Una espada no era mucha defensa contra un enjambre de insectos, saltando sobre él, clavándose, millones y millones de colmillos hundiéndose desde todos los ángulos. Bueno. Tranquila, Emilia, pensó. Esto no tiene buena pinta, pero el pánico no ayudará. Todavía hay una posibilidad de escapar. Busque un punto débil, mantenga la calma y analice el enjambre en busca de cualquier indicio de debilidad. Varios cientos de criaturas enjambradas, más grandes y viscosas que los insectos venenosos que constituían la mayoría de la horda, fluyeron juntas. La forma decrépita del propio Zouken, con el rostro reflejado en una sonrisa de confianza, miró fijamente al joven maestro. Buenas noches, Shirou Emilia. Qué amable de tu parte aventurarte en mi templo. Y traer una donación tan encantadora. Bueno. No es bueno, pero mantén la calma. Hay una escoba a un lado, cerca de la pared. Si puedo llegar a eso, reforzarlo, tal vez pueda tomarlo con la guardia baja, pensó Shirou. Él está controlando a todas estas criaturas, y si lo lastimo, podría perder el control sobre ellas, aturdirlas y. Una oscura mancha de sombra se desprendió de la pared, los insectos en esa área chillaron con horror y huyeron de ella incluso cuando se solidificó, tomando la forma de una mujer. Era hermosa, en un sentido frío, con el pelo y la piel pálidos, de un blanco mármol y unos rasgos que habrían puesto celosa a una supermodelo. Sus ojos, sin embargo, arruinaron el efecto. Un negro sólido y sin fondo, tan oscuro como la capa que se retorcía a su alrededor como un ser vivo, sin rastro de ningún otro color en ellos. No tenía idea de quién era ella, pero el aura de poder y malicia que la rodeaba significaba que solo podía ser una Servant. Está bien, pensó Shirou. Quizás haya llegado el momento de entrar en pánico. Saber saltó entre los árboles, notando mientras avanzaba cuántos de ellos habían caído. Aquí había tenido lugar una batalla, y recientemente. ¿Una trampa entonces? Lo descubriría en breve. La calavera blanca parpadeó en la oscuridad, apenas visible, lanzando cuchillos con precisión mortal incluso mientras se retiraba entre los árboles. Si Assassin era difícil de ver, entonces las espadas eran invisibles, más negras que la noche y se movían más rápido que las balas.
Cualquier oponente que confiara en la vista para luchar habría sido ensartado una docena de veces en un segundo. Saber no necesitaba confiar en sus ojos. A diferencia de Lancer, que podía detectar proyectiles por la sed de sangre de quien los lanzaba, los instintos de combate de Saber eran simplemente tan refinados que rayaban en la precognición. Podía sentir el ataque que se avecinaba, incluso detectar la trayectoria del arma a medida que se acercaba, y con prana llenando sus extremidades y su espada, sus reflejos eran más rápidos que incluso las dagas de Assassin. El asesino retrocedió constantemente, y Saber lo alcanzó con cada paso, sus armas eran inútiles. Exactamente como estaba previsto. Assassin no era tan rápido como Saber, pero la oscuridad y los árboles que cubrían el bosque no hicieron nada para frenarlo. Si bien ella tenía que reducir la velocidad de vez en cuando para saltar sobre un tronco o apartar un proyectil, su ritmo no cambiaba sin importar los obstáculos que encontraba, deslizándose sobre la madera caída como un animal. Saber casi sospechaba que tenía ojos en la parte posterior de su cabeza, sus movimientos eran tan suaves. O tal vez la máscara en sí estaba en la parte posterior de su cabeza, y ella estaba viendo su espalda mientras él retrocedía. No, las dagas eran demasiado precisas para eso. Ella se detuvo, sus instintos le gritaban que el peligro se avecinaba, incluso cuando Assassin detuvo su retirada en las ramas de un árbol bajo. ¿Por qué te detienes, Saber?, preguntó la calavera blanca, su tono suave, casi conversacional. Está claro que no me temes. Aunque podría ser el mayor de todos los asesinos, es obvio que mi poder como Servant y asesino está muy por debajo del tuyo. Lancé esas dagas para que no pudieran ser vistas, y sin embargo, los desviaste a todos. Saber entrecerró los ojos y dio un paso atrás. El instinto que le decía dónde había estado cada daga ahora le decía que algo estaba terriblemente mal. Había tomado la medida de Assassin y podía matarlo de un solo golpe, pero sabía que no debía acercarse lo suficiente para asestar ese golpe. No usaría esta espada, señaló la espada en sus manos, invisible salvo por el ligero remolino de viento, si temiera lo que no puedo ver. Ah, por supuesto. Para usar un arma como esa, debes tener una gran percepción. O tal vez simplemente instintos que no puedo entender. Pero claro, no soy un guerrero, sino un asesino. El combate no es mi especialidad, me temo. 1 contra 1, no soy rival para ti sin importar la distancia. Así que creo que es una suerte que hayas cometido 2 errores. Saber abrió la boca para responder, y luego se detuvo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras golpeaba su espada hasta su cuello en respuesta a la abrumadora sensación de sed de sangre que de repente rodó por el bosque. La lanza negra y roja pareció aparecer de la nada, una hoja que se hundió en su yugular con una fuerza que excedía ampliamente los débiles impactos de los cuchillos de Assassin, golpeando su guardia con tal fuerza que sus pies fueron forzados a hundirse en el suelo donde estaba. El primer error que cometiste, dijo Assassin, su tono frío mientras la espada de Saber sonaba con el grito de la carga de Lancer, la tranquilidad de la suave conversación destrozada mientras Excalibur bailaba locamente, una docena de golpes de Gaevold cayendo sobre ella, asumo que esta batalla sería 1 contra 1. Lamentablemente, hay 2 de mi lado. No lo escuches. Ni se me ocurriría hacer de esto un 2 contra 1, no contigo. Lancer rugió de alegría sangrienta mientras daba un paso adelante, balanceando su arma hacia abajo en un arco circular hacia las piernas de Saber antes de invertir la dirección, cortando hacia arriba, con la intención de abrirle el pecho de abajo hacia arriba, y su sonrisa solo creció mientras ella predecía el movimiento. Haciendo a un lado su arma y dando un paso en su movimiento para golpear su pecho con un hombro cargado de prana, obligándolo a retroceder. En lugar de resistirse, saltó hacia atrás, dejando que el golpe fuera minimizado por su propio impulso, y golpeó una vez más el cuello de Saber, obligándola a retroceder fuera del alcance de su espada. Los 2 Servants se enfrentaron, la sonrisa de tiburón de Lancer contrastaba fuertemente con el ceño medio asustado de Saber. Lancer se volvió hacia el cráneo entre los árboles, su expresión se agrió ligeramente. ¿Me escuchaste, verdad? Saber es mi presa. No sé qué arreglo hizo esa puta con tu gusano de maestro, y no me importa. Ella ya no está aquí para detenerme, y Saber está aquí. Mi muerte. Si interfieres, todo irá mal. Assassin se rió secamente. Bueno. No es eficiente, pero mientras la cortes, importa poco.
Haz lo que quieras. Asesino, murmuró Saber. Dijiste que hubo 2 errores, sí. Tu segundo error fue hacer suposiciones, dijo Assassin. La clase asesino de hecho se especializa en matar maestros por encima de servants, y tenías razón cuando le dijiste que él era mi objetivo desde el principio. Pero lo estabas. Apresurado, Saber. Asumiste que sabías la forma en que mataría a tu maestro, cuando en realidad, ya lo hice. Verás, mi maestro es mucho más poderoso que tu maestro. Así que, a menos que puedas matar a Lancer en los próximos minutos, me temo que el pobre chico será comida para los gusanos de Zouken. Los ojos de Saber se abrieron y tuvo el tiempo suficiente para susurrar el nombre de Shirou con horror antes de que la lanza maldita se hundiera en su corazón, obligándola a concentrarse en la batalla por su vida ante todo. Por favor, Shirou, espera. Rin Tosaka suspiró, sentada sola en su laboratorio, frotándose las sienes para combatir el dolor de cabeza. Francamente, no estaba de buen humor. Ella esperaba que Sakura negociara, por supuesto. La chica era una maga y habría sido una tonta si no hubiera intentado sacar todo lo que pudiera del trato. Básicamente, estaba cambiando su servant por Rin, después de todo, un golpe ridículamente valioso para el maestro Tosaka. Sakura ciertamente estaría en su derecho de pedir algo sorprendente a cambio, razón por la cual Rin había iniciado negociaciones con mucho que ofrecer. Aparentemente es tonta por pensar que Sakura estaría satisfecha con que le ofrecieran la libertad de su familia claramente abusiva, un regreso al linaje Tosaka del que había sido expulsada injustamente, una reivindicación de toda la injusticia de su vida y un deseo de poder ilimitado. Sobre el Santo Grial. Tal vez esté intentando que me maten, pensó Rin con amargura. Tendría sentido. No sería extraño tener rencor contra la familia. Esperaba que fueran solo nuestros padres. Yo lo entendería. Pero tal vez ella también me odia. De lo contrario, ¿por qué haría todo lo posible para encadenarme a quizás la única persona en esta guerra con la que tengo menos posibilidades de hacer una alianza? Archer, entra aquí, murmuró. Siempre estuvo aquí, dijo Archer, desapareciendo de la vista. Ryder se quedó con Sakura. He estado entrando y saliendo de la habitación, pero no he escuchado ninguna discusión. Sakura parece haberse quedado dormida. Rin puso los ojos en blanco. Ella acaba de despertar. ¿Qué es ella, un gato? Creo que ha sufrido abusos y está agotada, pero es difícil estar seguro, dijo Archer encogiéndose de hombros. No soy médico. Solo estaba suponiendo, basado en cómo la viste siendo golpeada en un pozo de gusanos mágicos, y estaba prácticamente en coma cuando Ryder la trajo de regreso aquí. Rin suspiró. Está bien, está bien. Entiendo tu punto. Estoy amargado. Esto es un desastre. Shirou Emilia. Archer se encogió de hombros. Ayudarlo tampoco sería mi primera opción. Pero el hecho es, Rin, que tenemos algunas cosas en nuestro plato que son más importantes que una guerra del Santo Grial. Caster y esa sombra. Dijiste que lo lastimaste. Saber lo lastimó. No es tan malo. Archer suspiró. No lo lastimé, Rin. Lo dispersé, tal vez. Interrumpió el flujo de maná. Pero Saber lo golpeó a quemarropa con uno de los nobles fantasmas más poderosos de la guerra, y no murió. Debo haber enviado un cientos de cuchillas lo atravesaron y siguió avanzando. No es imposible luchar, Rin, pero, ¿hasta dónde puedo decir? Es imposible matar permanentemente. Y lo que les hizo a Caster y Lancer, si gana control de todos los 7 sirvientes. Eso es lo que hace que el Grial funcione, Rin. Sabes muy bien qué tipo de poder significa eso. Rin luchó contra el impulso de gritar. Bien. Bien. Yo, saldré y encontraré a Shirou Emilia, con su alianza perfecta y su servant definitivo y que no tiene motivos para confiar en mí, y haré los arreglos para él. Matar a mis sirvientes y conseguir todo lo que siempre quise, hacer feliz a una chica que apenas conozco. A estas alturas, simplemente estás siendo mezquino, Rin. Si eres su aliado, su victoria se convierte en tuya. Él gana porque tú lo permites, no por su propia habilidad, dijo Archer. Y de manera más práctica, cuando tú y él sean los únicos 2 maestros que quedan, y la aprobación de Sakura ya no importa, puedes destriparlo como a una trucha. Yo te ayudaré, créeme. Pero por ahora, necesitamos todo el poder.
podemos ponernos de nuestro lado, y Shirou Emiya, o más concretamente, las alianzas con Saber y Berserker que puede ofrecer, representan la mayor ganancia inesperada de potencia de fuego que podríamos tener en nuestras manos. Hacer esto por tu cuenta. Pero después de todo, ella podría tener la idea correcta, al menos por el momento. Rin suspiró molesta. Entonces, necesito pensar en una manera de estar del lado bueno de Emiya después de alejarlo con hostilidades del comienzo de la guerra. Genial. Simplemente genial. Bueno, al menos tenemos un plan de ataque. Archer reflexionó sobre esto por un segundo. Rin. Se me ocurren algunas cosas. ¿Eh? Shirou Emiya es un idiota noble y demasiado caballeroso, ¿correcto? Más o menos. Y ahora que Sakura ya no está bajo su cuidado, es probable que salga a patrullar aún más. Y Caster y Lancer y Shadow y Zouken están todos corriendo por ahí haciendo quién sabe qué. Y él es, de nuevo, un idiota. El tipo de idiota que corre por la noche sin contactar aliados ni planear nada. Y Saber es igual de mala, a su manera. Entonces, digamos que Zouken está, por ejemplo, tendiendo algún tipo de trampa. Lo cual es plausible, ya que le robó tanto a Rider como a Sakura y aún así no ha respondido, lo que indica que hay un plan más amplio en marcha. Y el chico Emiya y Saber están patrullando. Rin consideró esto. Luego dijo, con toda naturalidad: «Oh Dios, nuestra alianza va a morir». Ella echó a correr hacia la puerta principal, gritándole a Rider que la siguiera, con el tomo del falso asistente sujeto bajo su brazo mientras su mente corría, tratando de determinar dónde, exactamente, Shirou haría que lo mataran esta noche. Ilia se mordisqueó las uñas con preocupación. No había dormido mucho los últimos días. Seguir a Shirou sin cesar consumía mucho tiempo, y tratar de mantener su alianza secreta con Saber solo lo hacía más difícil. Pero estaba lo suficientemente alerta como para darse cuenta de que algo andaba mal en esa maldita montaña otra vez. Por segunda vez en una semana, pudo sentirlo. El Grial Negro, su poder extendido en juego. Había esperado que las acciones de Saber la noche anterior lo debilitaran, pero si el poder había disminuido en absoluto, no podía decirlo. Fuera lo que fuese el Grial Negro, se regeneraba del daño casi increíblemente rápido, si era posible realmente dañarlo. Una vez más, consideró la posibilidad de simplemente cazar y matar al Makiri, que casi con certeza lo generó. Ella sería vulnerable ahora, con su poder arrasando en la cima de la montaña. Ilia suspiró. Shirou, me pones las cosas muy difíciles. Podía sentir el desastre en esa montaña. Todo podría detenerse con un pequeño y exiguo Matou reducido a pasta. Pero su estúpido Shirou estaría estúpidamente destrozado si su estúpido amigo de la infancia muriera, incluso si probablemente fuera lo mejor. El amor era complicado. A su lado, Berserker retumbó, con los músculos tensos. Ella pensó por un momento que él había reaccionado a su ira y frustración, sintió su furia y fue impulsado por ella a destruir, pero entonces, vio algo acercándose a la montaña, su visión bailando entre los árboles a los lados de la puerta. Tosaka. Murmuró Ilia. ¿Vino aquí para asaltar el templo? Pero pensé que la última vez la hicieron regresar. ¿Qué? Entonces, Ilia fue interrumpida, justo antes de que pudiera pronunciar la palabra cambiado, cuando Rin Tosaka se detuvo al final de los escalones que conducían a la puerta del templo y Rider apareció de la nada junto a ella. ¿Qué el qué? Ilia chilló cuando Rider se puso en movimiento, subiendo corriendo las escaleras como una flecha negra, apenas visible en la noche. Rider. ¿Cómo consiguió a Rider? ¿Murió Archer? ¿Qué estoy diciendo? Si Archer hubiera muerto, lo sabría. ¿Hizo comercio? Eso no tiene sentido. Mientras Ilia discutía consigo misma, Rin salió a las sombras y se sentó, luciendo exhausta. Mucho más de lo que debería ser, si Ilia hubiera juzgado correctamente sus habilidades. Ilia suspiró molesto por última vez. Ella realmente no tenía un explorador, per se, y la magia no atravesaba fácilmente el campo límite en la montaña. Estaba limitada a percepciones basadas en su vínculo con el Grial Negro, y no podía enviar a Berserker a luchar contra esa cosa por sí solo. El poder extendido era letal al contacto directo, y realmente no tenía otra forma de luchar contra él.
Por otro lado, Shirou y Saber estaban solos allí arriba, y aunque Saber había resultado ser mucho más sorprendente de lo que Ilia había dado crédito, Rin estaba aquí como una oportunista y no como una aliada. Esperando contra toda esperanza no estar cometiendo un gran error, murmuró. Síguelo, Berserker. Toma tu forma astral y permanece oculto por el momento. Si alguien intenta lastimar a Shirou o Saber en tu presencia, por favor mátalos horriblemente. Berserker no era el mejor Servant para órdenes de precisión, pero era bueno para eso. El enemigo de Shirou era un enjambre de insectos mágicos venenosos y carnívoros, tan espesos que cubrían las paredes y la puerta, llenaban todas las ventanas y ocultaban las estrellas. Entre ellos estaba un archimago con siglos de experiencia y el espíritu encarnado de un héroe legendario. Sus recursos consistían en una escoba que podía reforzar para que fuera una escoba mucho más dura. Shirou comenzó a preguntarse si tal vez esto de la guerra del Santo Grial había sido un mal plan. No te preocupes, muchacho, dijo Zouken, su voz era la de un abuelo bondadoso y afectuoso sermoneando a su amado nieto. Creo que tu muerte aún no llega. Pero pronto, dijo Caster, con su propia voz cortante y fría. La ira se desprendía de ella en oleadas, como si el simple hecho de estar en la cámara del templo la llenara de tal furia que estuvo tentada de arrasar todo el edificio. Lo cual, Shirou notó con tristeza, era algo que probablemente podría hacer. Me temo que mi compañera aquí es un poco brusca, pero ha tenido una semana difícil, dijo Zouken. En cualquier caso, lo mejor es que te pongas cómodo. No habrá ninguna escapatoria para ti aquí, mi joven amigo, no habrá posibilidad de sobrevivir. Permanecerás aquí hasta que tu sable haya caído, y entonces morirás. Soporto no tienes ninguna mala voluntad, lo entiendes, pero tengo un cronograma y es hora de que las cosas vuelvan a encarrilarse. Los ojos de Shirou se entrecerraron. Entonces lamento decepcionarte, pero Saber no va a caer. No sé quién es el Assassin's Master, o por qué está trabajando contigo, pero no hay ningún Servant más poderoso que Saber. Ella lo matará. Y vuelve por mí. Creo en ella. El viejo mago sonrió, y la expresión no era tan falsamente tranquilizadora como su voz. La piel de su rostro se estiró grotescamente, mostrando dientes negros y amarillos podridos, y más que un poco de sed de sangre brillaba en sus brillantes ojos negros. De hecho, creo que Saber uno a uno podría matar a Assassin con un solo golpe de su espada. En verdad, ella es un espécimen magnífico, el tipo de obra de arte rara que puede traer un poco de calidez incluso a este viejo corazón marchito. Pero toda esta montaña es mi trampa, ¿no lo ves? Cada decisión que has tomado desde que pisaste no ha hecho más que meterte más profundamente en la telaraña, y estás tan enredado en ella que ni siquiera Saber puede escapar de los colmillos. Shirou apretó los dientes, agarrando el palo de la escoba mientras le inyectaba más maná. No era un gran arma, pero si podía asestar un golpe lo suficientemente firme al viejo mago, tomarlos a él y a Caster con la guardia baja, tal vez ella podría lograr atravesar la alfombra de insectos con vida. Era una pequeña esperanza, pero... Y entonces ya no había ninguna esperanza cuando un rayo de luz negra golpeó su arma improvisada y la hizo añicos. Nada de eso, dijo Caster con firmeza, la magia negra aún crepitaba en su palma levantada. No más resistencia, no más planes que salgan mal, no más rescates dramáticos de último minuto para ustedes, mocosos exasperantes. Primero tú y Saber que brutalizó tan cruelmente a mi mascota, luego la chica Tosaka y su ridículo payaso que lanza espadas. Entonces Shirou estuvo a punto de caer de rodillas desesperado, ya que toda esperanza parecía completamente perdida. Y nadie, dijo Caster, va a detenerme. La pared se hizo añicos hacia adentro, gritando llenando el aire cuando los insectos volaron por la habitación con tanta fuerza que se rompieron en nubes de quitina e icor al impactar. Una mancha plateada, cadenas silbando como una serpiente atacando, apuñalada hacia adentro y atravesada por la muñeca de Caster. Shirou apenas tuvo tiempo suficiente para reconocer la extraña arma de púas de cadena de Rider antes de que retrocediera, lanzando al Servante atrapado a través del techo del templo y en un amplio arco para estrellarse contra el suelo afuera. Zouken y Shirou guardaron silencio durante varios largos segundos, incluso cuando el enjambre que cubría el templo se movió automáticamente para tapar el nuevo agujero. Uno pensaría, dijo finalmente Zouken, que alguien tan mayor como ella sería lo suficientemente sabio como para no tentar al destino de manera tan descarada.
La mente de Caster estaba roja de dolor y furia, la púa en su muñeca picaba mucho menos que su orgullo herido cuando el sirviente invasor que se había escabullido en su templo la balanceaba como un juguete al final de una cinta, aplastándola contra caminos pavimentados de piedra, rocas y paredes de templos con una fuerza aplastante. En el apogeo de otro columpio, decidió que ya había tenido suficiente de eso. Siseando un simple hechizo en voz baja, cortó su mano libre como una espada, una ola de energía negra rugió desde ella. La cadena era el arma de un Servant y no se rompió bajo el hechizo básico, pero fue arrancada del brazo de Caster en un chorro de sangre y hueso, abriendo la parte superior de su muñeca. Casi gritó, pero un mago no era ajeno al dolor y necesitaba concentrarse. Su capa se extendió como alas mientras permanecía en el aire, la inercia del lanzamiento del otro Servant cancelada por el vuelo mágico de Caster. Ella miró fijamente a la mujer de cabello violeta con ira manifiesta, e hizo un gesto una vez, su bastón apareció en su mano intacta. Quema, insecto. Llovió fuego del cielo, una tormenta de llamas azules y negras que cubrió los terrenos del templo, desgarrando profundamente la tierra, reduciendo los adoquines a una escoria fundida. No fue tanto un bombardeo como una lluvia, cada rayo no era más grande que un puño, pero estaba a unos centímetros de distancia uno del otro. A simple vista no había ninguna vía de escape visible, así que fue algo impactante para Caster cuando Ryder escapó. Si Caster era una tormenta, entonces Ryder era una mota de polvo arrastrada por el viento. Diminuto en comparación con la luz furiosa y, sin embargo, fluido, intocable. Se zambulló entre espacios en los que parecía que no cabía ni una mosca, zigzagueando sinuosamente entre las explosiones como si el calor de las llamas no fuera más incómodo que una brisa de verano. No fue la velocidad directa y penetrante de Lancer o el hundimiento inhumano de Assassin, o el huracán de la carga de Berserker. Los movimientos de Ryder eran tan rápidos como cualquiera de ellos, pero con una belleza impactante y elegante, fluyendo como agua en una danza elegante e impresionante. Las explosiones se desvanecieron, las llamas negras se fundieron en llamas mortales más mundanas mientras consumían la piedra y la hierba por igual, el calor como un alto horno. Y Ryder estaba agachada a cuatro patas en medio de la destrucción, intacta y lista para saltar, con su extraña arma enrollada a su alrededor. Caster la miró con los ojos negros muy abiertos por la sorpresa. Su visión la mostró a una mujer alta y atlética con cabello hasta los tobillos y un vestido de cuero negro, sin un aura particular de resplandor como la que tenía saber, o sed de sangre como se vio en Lancer. Parecía, a los ojos, una sierva sin ningún poder o dignidad particular. Y todavía, Caster había visto, con sus propios ojos, a la extraña mujer lograr una hazaña de velocidad y agilidad que habría considerado imposible. En algún nivel primario, no podía luchar contra la idea de que estaba mirando a una serpiente venenosa a punto de atacar. Ella sacudió la cabeza, descartando esa ridícula idea. Tenía acceso a infinitamente más maná, una fuente de poder que ya había curado las heridas que el otro Servant le había infligido. Con ese poder detrás de sus hechizos, ella era más que rival para cualquier cosa que la guerra tuviera para ofrecer. Cuando me uno al poder de Sakura, uno con la oscuridad. Sin él, Archer casi me destruye anoche, se recordó con firmeza. Entre eso y la locura de Lancer, la noche casi había sido un completo desastre, incluso si la amenaza de la muerte de su maestro finalmente había puesto al psicótico Kuchulan bajo un escaso grado de control. Aún así, había sido una noche valiosa en cierto sentido. Había aprendido a no dejar que su confianza se le escapara. Había subestimado a Archer y había sido picada por ello. Había subestimado a Saber y le había costado a Sakura salud y maná, creando una nueva proyección de la sombra, maná que había necesitado para Erm. Ella luchó contra un sonrojo y voló más alto en el aire, reprimiendo firmemente muchos recuerdos que no esperaba tener, y miró hacia abajo. El sirviente de cabello violeta era un punto en el camino del templo, visible solo debido a la luz de los muchos fuegos que ardían. Ahora estaba muy fuera del alcance establecido del sirviente y invocó maná, más del que jamás había aportado en un solo hechizo. El círculo mágico que ardía debajo de ella era magia sangrada, tan llena de maldiciones que tomó forma física. La explosión que resultó demolería el templo, la mayor parte del sendero de la montaña, y muy probablemente mataría tanto a Shiroru Emiya como al actual cadáver de Zouken. Ambos pensamientos trajeron una sonrisa a sus labios.
Zouken sobreviviría, por supuesto, pero la pérdida de su cuerpo lo lastimaría, y ella deseaba profundamente lastimarlo. En cuanto al chico Emilia, Sakura tenía a Caster para protegerla ahora y ya no lo necesitaba. Ella miró hacia abajo, el hechizo adquiriendo poder mientras antiguas maldiciones se deslizaban de sus labios, llevando bilis e ira al creciente lanzamiento. El pequeño punto que era el otro Servant adquirió un ligero y extraño matiz rojo, apenas visible. ¿Un contraataque? Ella ni siquiera sabía qué sirviente era este, así que... No, espera. Assassin, Saber, Lancer, Berserker y Archer habían sido contabilizados. Había obtenido confirmación visual de cada uno, ya sea en combate personal o a través de la sombra. Entonces esto fue, por necesidad. Una mancha blanca pasó a su lado a una velocidad que no habría imaginado posible, un destello apenas visible en su percepción que rompió una de sus alas y la hizo caer, el maná reunido que había preparado se dispersó violentamente con una reacción que quemó su mente. Como un atizador al rojo vivo. Apenas logró tejer suficiente maná para reparar las alas de su capa y evitar caer en caída libre. Llevar la batalla al aire, anunció Rider, fue un error. Ella miró hacia arriba y se quedó boquiabierta. Eclipsando a la luna, dispersando la oscuridad, una vista inmaculada llenó el aire sobre ella. Rider estaba montado en el lomo de un, llamarlo caballo alado era quedarse corto. Técnicamente exacto, pero similar a llamar roca a un zafiro impecablemente tallado o silla al trono dorado de un rey. Era más como el espíritu del caballo, la esencia de lo que un caballo fue purificado y dado forma física, brillando con una luz de otro mundo que incluso Caster reconoció como una magia rara y antigua. No es un animal, en realidad no. Una bestia fantasmal, un concepto hecho carne, la idea del Pegaso. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Caster. Eres Rider, sirviente de Sakura. Sí. Caster gruñó exasperado, idiota, debes sospechar la verdad de los poderes de Sakura. La sombra y los sirvientes ennegrecidos son suyos, tal como tú. Rider ladeó ligeramente la cabeza. Ah. Así que eso es lo que era. Sabía que alguna influencia externa se había arraigado en ella, pero pensar que eras tú. Sí, esto es bueno. Tenía mis dudas sobre el juicio de mi Rin, pero parece ella me ha guiado a algo que puedo usar. Hay un veneno en el alma de Sakura. Lo he observado durante algún tiempo, sin entender su naturaleza más allá de que la dañó de adentro hacia afuera. Pero si eres una manifestación de esa oscuridad, tengo un camino. Si te mato, tal vez la oscuridad dentro de ella disminuya. Al menos, vale la pena intentarlo. Así que gracias por este conocimiento, Caster. Soy realmente agradecido, aunque entiendo si no ves esto particularmente en mis acciones. La mandíbula de Caster cayó. Pero, ¿estás enojado? La mente interior de la chica es mía, Rider. Ella nunca lo aprobaría. Ambos somos sus sirvientes, y su verdadero corazón te frenará. Rider se encogió de hombros y dijo simplemente, bajo nueva dirección. Rompiendo sus riendas una vez para incitar al Pegaso, Rider cargó. Mirando hacia la cima de la montaña desde su lugar fuera del campo límite, Rin parpadeó ante la magnífica vista un par de veces. ¡Wow! Al parecer, sé cómo elegirlos. Archer, invisible, suspiró. Saber cortó la lanza a un lado, chispas saltaron por el choque de las armas y un pequeño corte se abrió en su mejilla a pesar de su bloqueo, pero tenía pocas posibilidades de hacer algo al respecto. La lanza ya se había retirado y había vuelto a atacar cuando ella se dio cuenta de que había sido herida, y luego una y otra vez, los golpes eran tan rápidos que eran casi simultáneos. Solo los incomparables instintos de batalla de Saber, su capacidad para sentir los golpes invisibles entrantes y reaccionar ante ellos antes de que comenzaran, impidieron que fuera directamente ensartada. Aún así, estaba atrapada fuera de su alcance efectivo, mantenida a la defensiva y siendo destrozada por docenas, tal vez cientos de pequeños cortes bajo su armadura por el aura sanguinaria de la lanza. La sangre fluía por sus piernas, y sus pies en constante movimiento evitaban que se acumulara en sus botas. Ella estaba perdiendo. Y más concretamente, no tenía tiempo para esto. Shiroura se arriesgó a echar un breve vistazo al templo y se le dio un vuelco el estómago al ver la máscara de calavera blanca parpadeando entre los árboles.
Assassin, mientras se mantenía fuera de la batalla como Lancer había exigido, se había reposicionado entre ella y Shirou para cortar la retirada. Ella casi se rió. Como si pudiera darle la espalda a Lancer cuando necesitó toda su habilidad para mantenerlo en un punto muerto. Necesitaba una opción y la necesitaba ahora. El propio Assassin no era una amenaza para ella en combate directo. Si podía contener a Lancer aunque fuera por unos minutos, podría superar a Assassin con un mínimo esfuerzo, estaba segura de esto. Ja. El problema con Lancer, en realidad, era que su alcance superaba al de ella en una cantidad crucial. Entonces, si pudiera aumentar su alcance. Ella saltó hacia atrás, la lanza negra se enterró en el suelo y envió una ola de tierra volando por el aire mientras Lancer la arrancaba con un gruñido, saltando tras ella. Pero la demora en desalojar su arma había sido suficiente apertura. Sabre tuvo una apertura pequeña pero crítica. Mientras Lancer arremetía, ella agitó su espada hacia adelante y liberó Invisible Air. El viento alrededor de la espada de Saber era más que una funda para ocultar su espada. Era un noble fantasma en sí mismo y tenía el poder apropiado para esta tarea. Invisible era menos una funda y más un tifón contenido, una tormenta comprimida en un espacio del tamaño de una espada para darle mayor fuerza a sus cortes y ocultar la verdad de cada movimiento. Y así como podía liberar ese aire gradualmente, en una barrera repelente para hacer retroceder a los enemigos mientras reunía poder para usar el verdadero poder de Excalibur, también podía liberarlo todo de una vez en una sola e imparable bala. La forma ofensiva del primer noble fantasma de Saber, Invisible Air. Strike Air, The Hammer of the Wind King. La fuerza del maná y la velocidad del viento hicieron que fuera un impacto no muy diferente de una bola de demolición lanzada por un tornado, capaz de aplastar rocas y arrancar bosques. Lancer era el más rápido de los Seruansi, en circunstancias normales, probablemente podría haber esquivado incluso un arma de una velocidad tan asombrosa. Sin embargo, en circunstancias normales, probablemente no habría atacado directamente. Lancer plantó sus pies y trató desesperadamente de impulsarse en otra dirección. Hay que reconocer que casi lo logró, que fue más de lo que cualquier otra persona podría haber hecho. Justo cuando su tobillo se hundió en el suelo para detenerlo, el viento golpeó de lleno su hombro derecho, cortándolo como una navaja y martillando como un ariete simultáneamente mientras la tormenta azotaba a su alrededor. Lancer cayó hacia atrás, estrellándose contra un antiguo tronco de árbol caído con tanta fuerza que se rompió como vidrio, a pesar de ser más grueso que los pilares de soporte del templo mismo. Su brazo derecho cortado aterrizó junto a él un momento después. Saber no sabía si la herida era mortal y no le importaba. Assassin estaba directamente detrás de ella y, después de todo, era un asesino. Con Lancer despierto y activo, matarla probablemente habría convertido su incómoda alianza en una batalla que terminaría con su propia muerte. Ahora, sin embargo, se giró, con la espada preparada para los inevitables cuchillos arrojadizos, solo para descubrir que no había sucedido nada. La calavera blanca estaba desapareciendo en dirección a el templo. Shiro. Sabre despegó, todo pensamiento de táctica desapareció. El asesino enmascarado regresaba con su maestro, para alertarlo del fracaso de su trampa y derrotar a Saber con otro método. Si Shirou muriera, la pérdida de su contrato la dejaría lo suficientemente débil como para que incluso Assassin pudiera lidiar con ella. Vertió maná en sus piernas, cargando locamente, su espada preparada para proteger solo su corazón y su cabeza. Cualquier otra cosa podría sobrevivir. Tenía que atrapar a Assassin y matarlo a toda costa, y dada su velocidad, solo tuvo unos segundos para lograrlo antes de que el monstruo alcanzara a Zouken mató y Shirou muriera. Assassin se detuvo, juntó las piernas y saltó hacia uno de los únicos árboles que aún estaban en pie. Saber irrumpió hacia él, con el arma en alto. Y cada instinto de su cuerpo le gritaba que se detuviera. No debe seguir la calavera hacia la oscuridad. La muerte la rodeaba y llegar más lejos era el suicidio. Ella pisoteó para detenerla, avanzando, sin estar segura si Lancer ya se había recuperado de alguna manera, o si un nuevo enemigo se acercaba, pero segura de que debía detener su carga para defenderse.
Y su pie desapareció, una ola de frío y repentina debilidad dolorosa recorrió todo su cuerpo, como si hubiera entrado en un vacío que desgarraba hambrientamente su esencia misma, succionando el poder de sus músculos y reemplazándolo con nada más que dolor y amargura. Frío que la sacudió hasta lo más profundo. Plantó el otro pie para intentar liberarse, solo para encontrarlo atrapado también. El horror sacudió su mente, y solo creció cuando finalmente vio que la oscuridad que había asumido erróneamente que eran simplemente las hojas y las sombras del suelo del bosque a medianoche era demasiado negra. Y mientras algo que apenas podía percibir se retorcía alrededor de sus piernas en su visión borrosa, el rojo sangre de la sombra comenzó a retorcerse entre los zarcillos negros que ya serpenteaban por su cuerpo. Assassin se rió, un sonido seco y vacío. Me temo que te dije una pequeña mentira, Saber. Lancer no es tan talentoso para el sigilo, ya ves. Nunca podría haber evadido tu atención con la habilidad suficiente para lanzar un ataque sorpresa, al menos, no sin ayuda. Cometiste un tercer error, Saber, y fue confiar en mis palabras. Esta batalla fue de 3 contra 1 desde el principio. Su regodeo se desvaneció en un galimatías en los oídos de Saber a medida que la oscuridad se hacía más profunda.